¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, en un jueves que estuvo marcado, varias noticias, pero sobre todo un país que lamenta la partida del gran Luis Dimas, el rey del twist. Lo estamos viendo en imagen, a los 79 años, víctima de una falla multisistémica. En el Hospital Barros Luco fallece una artista ícono, Patricia Venegas, de los años 60, 70, de la nueva ola en Chile. Nos dejó hoy día a los 78, es del año 42, yo pensé que ya tenía los 79, 78 años, todavía no cumplía los 79. El gran Luis Dimas, ya estaremos más adelante con toda esa información. Importante representante de la música nacional, vamos a estar con todos los detalles ahí de esta despedida. Además, en un día marcado por la política, porque es la última jornada de campañas electorales, todos los candidatos preparando sus respectivos cierres. Ya vamos a estar con eso porque antes vamos a partir también con lo que ocurrió con este hombre que se parapetó con 2 niños y luego se suicidó tras saber que su señora se había quitado la vida. Tenemos más detalles con Fabián Collado. Muy buenas tardes, Pati Andrés. Un operativo con más de 50 policías que incluyó esta situación en la comuna de Conchalí, ya que este sujeto estaba amenazando a los detectives en disparar en cualquier minuto desde el interior de su domicilio. Todo esto comenzó cerca de las 9 de la mañana, cuando vecinos del sector de Barón de Juras Reales, a la altura del Olivo, denunciaron ante la Brigada Investigadora y Criminal de Conchalí, también Carabineros, que había un sujeto el cual había percutado algunos disparos, e incluso todo esto bajo la presencia de 2 menores de edad y una posible víctima, un posible crimen. Por eso, con esos antecedentes, llegaron hasta ese lugar y tuvieron que corroborar la información, lo que aquello conllevó a un gran operativo policial, más de 50 policías, los cuales llegaron hasta ese lugar, entre las brigadas investigadoras, también la brigada de investigadoras policiales especiales y el equipo de reacción táctica de la Policía de Investigaciones, que es el símil al grupo de operaciones policiales especiales de Carabineros. Se acercó toda el área, se cerró entre Aviador Sañartu y el Olivo por Barón de Juras Reales, ya que pese a que los equipos negociadores de la PDI, detectives que están especializados para este tipo de casos, estuvieron tratando de dialogar con el sujeto, no hubo caso. No podían ingresar hasta el interior de la propiedad, y lo que preocupaba sobre todo el estado de salud de los 2 menores que se encontraban al interior, los cuales pudieron salir del lugar en algún minuto, fueron rescatados por parte de los detectives de la Policía de Investigaciones y se encuentran en buenas condiciones de salud. Preocupaba mucho la existencia de un posible crimen o posible femicidio, que era lo que habían denunciado los mismos vecinos ante Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por lo mismo estaban tratando de realizar diversas maniobras con el fin de que el sujeto depusiera su actitud, pero fue prácticamente imposible. Estaban ampliamente resguardados los detectives de la Policía de Investigaciones, como ustedes están viendo, cuando hicieron ingreso hasta el interior de la propiedad con chalecos antibalas, con escudos y con armas de grueso calibre, ante un ataque que podía ser inminente. Pero al interior de la propiedad constataron una imagen terrible. Se trataba de 2 personas fallecidas, tanto la mujer como el esposo, quien se había parapetado y había amenazado con esta arma de fuego y que había percutado los disparos en horas de esta mañana. Es así como se hicieron los peritajes preliminares y se pudo descartar la primera información que había llegado ante la Policía Civil de un posible femicidio, porque ahí los detectives pudieron establecer que ambos se habían quitado la vida, que ambos se habían suicidado al interior de su propiedad. Lógicamente, antes la mujer, y luego de todo este operativo que se estaba gestando, el hombre habría tomado su arma y se habría percutado un balazo. En definitiva, estaban sin signos vitales y por lo mismo estuvieron ahí realizando toda la investigación de rigor, donde se descartó la intervención de terceras personas. Pero fundamental era saber el contexto, qué es lo que había sucedido, y según la investigación que también estuvo liderada por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se pudo establecer que este matrimonio había asistido durante la jornada de ayer al funeral de un familiar, y sobre todo la mujer tenía malas condiciones de salud mental, estaba bajo depresión y habría determinado quitarse la vida. Esto habría sido avisado a su esposo, quien habría llegado hasta el interior de su vivienda, se habría percatado de aquella situación, habría percutado algunos disparos, pero sin ningún objetivo, según los antecedentes que se pudieron recopilar después que la Policía de Investigaciones hiciera ingreso hasta el interior de la propiedad, y eso fue lo que alertó a los vecinos y que generó todo este operativo policial
vital que no lo veíamos hace bastante tiempo por este sujeto que estaba parapetado y que finalmente se quitó la vida en el lugar. Entonces, tanto él como ella se habían suicidado según los antecedentes que se pudo establecer, y los menores se encuentran en buenas condiciones de salud. Vamos a revisar mayores declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones y también por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quienes se refieren mayor a este caso. El personal policial irrumpió al domicilio y se percata de que la mujer estaba fallecida en el primer piso y en el segundo piso estaba parapetado el hombre. Se coordinó con los equipos de reacción táctica y los equipos para coordinar su entrega. Se hicieron todos los trabajos en el lugar y se verificó que el sujeto se había quitado la vida. Esto no es dentro de la violencia intrafamiliar, sino que es un hecho aislado. Los menores fueron sacados cuando irrumpió el personal de la policía, irrumpió y sacó a los menores del lugar. Nunca estuvieron en peligro. Lo que sí que se maneja es que en el caso de la señora, la mujer fallecida, se trataría de un ahorcamiento y en el caso de su pareja se habría autoinferido un disparo. Esto en el contexto de horas antes, el día de ayer, habrían estado ambos en el funeral de un familiar y aparentemente, por lo que se tiene como antecedentes de las informaciones que han prestado declaraciones familiares, ella podría haberse encontrado en un estado de índole depresivo. Se intentó hacer una negociación con el sujeto que se encontraba armado al interior del domicilio, pero ya se había autoinferido un disparo. Horas tensas en la comuna de Conchalí, entre Abedor Sañartu y El Olivo, por Barón de Juras Reales, fundamentalmente porque comenzaron a llegar algunos familiares, algunos vecinos, los cuales no entendían mucho lo que estaba sucediendo en un primer minuto y sobre todo que se hablara de la teoría del femicidio que fue denunciada por otras personas que estaban en el sector, e incluso las denuncias preliminares comenzaron en recintos donde había menores de edad, y por la preocupación de los disparos se tuvo que evacuar tanto a los jardines infantiles como a las escuelas que se encuentran en los alrededores, y ningún vecino podía ingresar hasta el interior de su vivienda, ya que estábamos hablando de una persona que estaba parapetada y que había amenazado a la Policía de Investigaciones, incluso que había percutado disparos. A esta hora de la tarde ya está regularizado levemente el tránsito en dicho lugar del sector norte de la región metropolitana, y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones es quien está realizando todos los peritajes de rigor con estos antecedentes que son claves. Lo primero es haber descartado la participación de terceras personas, que fue fundamental cuando recién ingresa la PDI hasta el interior de la propiedad. Antes se desconocía absolutamente este antecedente, y posteriormente también todo lo que tiene relación con el lugar, esta arma de fuego que se hizo presente, y también con lo que se quitó la vida en definitiva esta mujer ahí en la comuna de Conchalí. Por lo mismo, los menores de edad se encuentran en buenas condiciones de salud, estarían bajo resguardo de los familiares más cercanos en estos instantes de investigación que continúa en desarrollo en el sector norte de Santiago. Nos quedamos en el lado norte de la región metropolitana, pero nos vamos a Colina, donde un hombre de 54 años fue asesinado. Él se encontraba al interior de su vivienda cuando escucha algunos disparos, alguna discusión que se estaba produciendo ahí en la calle San Luis, en el exterior de su domicilio. Por lo mismo salió a ver qué era lo que sucedía, y es ahí cuando le habría llegado un balazo en su cabeza. Pese a que todos los esfuerzos médicos estuvieron puestos en él, lamentablemente perdió la vida en el lugar Luis Antonio Cert Escobar. Posteriormente, el presunto agresor, o sea, no está corroborado todavía de que él haya disparado, pero de todas maneras es quien se dio a la fuga en un vehículo, lo abordó y escapó por la avenida Patacal en dirección hacia el poniente. Luego, al llegar a Santa Gemita, perdió el control del vehículo y terminó chocando. Es ahí cuando quedó en evidencia que también había sufrido un impacto de bala. Se trata de un joven de 24 años, quien es sobrino de la esposa de la víctima de 54, según los antecedentes preliminares. Por lo mismo, comenzaron a realizarse diversas indagatorias, por ejemplo en el SAR de Colina, porque ahí fue trasladado este sujeto de 24 quien estaba baleado, pero se encuentra bajo riesgo vital. Además, según las denuncias de la familia, el presunto agresor era calificado como conflictivo, además que ya había tenido algunos inconvenientes con sus más cercanos, con la esposa de
el fallecido durante las últimas horas. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la PDI y también de los familiares de la víctima. Nos trasladamos hasta el sector San Luis, en la comuna de Colina, puesto que había una persona fallecida de sexo masculino. Podemos mencionar que se tratarían de resillas de personas acá del lugar. Los motivos y las circunstancias están siendo investigadas para poder establecer fehacientemente cómo ocurrieron los hechos. Mi papá era un hombre trabajador, de su trabajo a la casa. Queremos justicia, pero una justicia de verdad, porque la justicia en Chile no existe. No existe la justicia. El pasado martes la policía habría controlado incluso a este presunto agresor de 24 años debido a que en su poder tenía un arma de fuego. Estaba debidamente inscrita, así que el procedimiento de rigor quedó hasta ahí, pero lamentablemente un par de horas después terminó con el asesinato de este hombre de 54 años, siendo quien está en riesgo vital el principal sospechoso. Vamos a revisar otra información, ahora nos trasladamos a la comuna de Huechuraba. Delincuentes que estaban operando, vamos a San Bernardo primero, bien digo, porque se estaba realizando un banderazo en apoyo a un candidato a diputado del Partido Republicano y además también en apoyo al candidato presidencial José Antonio Kast. Estábamos hablando del candidato parlamentario Cristóbal Orrego. Son 45 personas las cuales llegaron hasta ese lugar, que estaban con sus banderas, y otro grupo de 15 estaban contrarios a esta actividad, contrarios a los simpatizantes. Comenzaron a agredir al grupo que estaba en pro del Partido Republicano, y es ahí cuando uno de ellos, de 18 años, fue detenido por la agresión, y en paralelo, como ustedes están viendo, Carabineros fiscalizó a uno de los sujetos que estaba realizando el banderazo en un primer minuto, que sacó un arma y la estuvo exhibiendo, amenazando al resto de las personas. Había un peligro inminente, lógicamente, porque se trataba de un arma que no se sabía si es que era a fogueo o de fuego. Fueron detenidos o fueron llevados hasta la unidad policial del sector, y ahí se pudo constatar de que se trataba de un arma de fantasía. Revisemos declaraciones a esta hora en voz de Carabineros. Carabineros de San Bernardo durante esta tarde detuvo a 2 personas por el delito de agresión y amenazas con arma de fogueo respectivamente, luego de una realización de una convocatoria en esta comuna. Tras esta aprehensión se produjeron incidentes los que fueron controlados por personal institucional. Situación compleja, incidentes que se generaron en la avenida Colón con la avenida América en la comuna de San Bernardo, que afortunadamente no dejó personas heridas. Nos trasladamos ahora a la comuna de Huechuraba, donde una pareja fue detenida luego de estar realizando descarados robos al interior del Mall Plaza Norte. Ellos habían estacionado su vehículo por la avenida Américo Vespucio, ingresaron a pie hasta dicho recinto comercial, bien digo, y estaban robando especies de los automóviles. Mientras la gente estaba realizando compras al interior del Mall Plaza Norte, ellos robaban todo lo que encontraban al interior de estos vehículos. Fueron sorprendidos a través de las cámaras de televigilancia, y Carabineros los pudo fiscalizar, donde terminó con su detención por receptación por robo de especies de vehículo y falsificación de instrumento público. Revisemos declaraciones. Carabineros de Huechuraba detuvo a una pareja en los estacionamientos de un centro comercial de la comuna mientras estos fueron sorprendidos abriendo un vehículo y se encontraban además robando especies desde su interior. Se constató posterior a su detención que el vehículo en que estos se movilizaban, los ahora imputados, tenía un encargo vigente por el delito de robo desde el mes de septiembre de este año. Se está verificando que se trata de una banda organizada a realizar este tipo de robos en diferentes centros comerciales de Santiago. Nosotros cerramos nuestro despacho muy atentos respecto a la investigación y sobre todo a los 2 menores de edad, los cuales perdieron a sus padres durante estas últimas horas en este operativo que ustedes están observando en pantalla, cuando hizo ingreso la policía de investigación al interior de esta propiedad que está ubicada en Barón de Juras Reales, en la comuna de Conchalí. Horas tensas debido a que este sujeto estaba parapetado. Además, su esposa se encontraba sin vida al interior. No se sabía si es que se había quitado la vida o si era un crimen derechamente. Y eso preocupaba a los detectives que se encontraban en el lugar. Por eso, con acuciosidad, además con diferentes elementos de seguridad, hicieron ingreso ante la negativa del sujeto de que pudieran acceder los detectives. Y es ahí cuando quedó al descubierto que él se había percutado un balazo. Afortunadamente, en los minutos previos, los 2 menores de edad pudieron
pudieron salir bajo el resguardo de la policía de investigaciones se encuentran en poder de diversos familiares en buen estado de salud, pero con un choque evidente luego de que tanto su madre y su padre se hayan quitado la vida en medio de todo este operativo policial ahí en Barón de Juras Reales, en la comuna de Conchalí, Pati Andrés. Dramática historia, Fabián Collado. Muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Vamos a otras informaciones. Tras el ingreso de 4 encapuchados que intimidaron e intentaban sustraer la mercancía de una joyería, la locataria del local frustró el asalto con un fierro, todo esto en la comuna de Angol. César Campos tiene más detalles. César. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, eran las 4:10 de la tarde de este día miércoles, del día de ayer, cuando estos sujetos, ¿no es cierto?, entran a la joyería Daniela. Estamos precisamente aquí ubicados en la ciudad de Angol. Entran, claro, y lo primero que se les ve es que ellos están fuertemente armados. Por lo menos 2 de ellos comienzan a quebrar estas vitrinas que son de vidrio blindado, nos decía una de las dueñas, y obviamente uno se abalanza de inmediato hacia la caja, ¿no es cierto?, de esta joyería, pero allí se encuentran con Sofía, y lo decían ustedes, lo que llama la atención de alguna manera, y lo que dicen los vecinos, los amigos, familiares, es que Sofía se comportó de una manera que ya lo habían hablado precisamente si pasaba una situación de esta naturaleza. Ella tenía que entregar todo, de alguna manera no perder la vida precisamente defendiendo lo suyo. Sin embargo, conversábamos con ella y ella nos contaba que hace más de 7 años, en un sacrificio enorme familiar, juntaban la plata, vendían joyerías en toda la ciudad de Angol, y así comenzaron. Y ahora tienen una gran joyería precisamente en esta galería. Entonces ella pensó en el sacrificio de sus hijos, de su hija, precisamente, en el trabajo que les ha llevado a tener un negocio de estas características. Tenían seguridad, claro, tenían cámaras de seguridad, que es lo que ustedes ven allí, que registraron dentro del local, afuera, también en la galería, y ella luego reflexionaba, es verdad, ella se comportó de una manera... ella nos decía, de alguna manera se arrepiente, ¿no?, de lo que hizo. Sin embargo, pescar, digo, a fierrazos, como se ven en las imágenes, precisamente a uno de ellos. Las imágenes son impactantes porque lo decían incluso los vecinos que pasan por aquí por la joyería, que vieron precisamente desde anoche este video de cámaras de seguridad y que le llama la atención precisamente cómo reacciona Sofía, que a esa hora era la encargada de esta joyería y que estaba con su nieta a fierrazo limpio. Se acordó que tenía ese fierro detrás, ¿no es cierto?, que es para precisamente cerrar las cortinas metálicas de esta joyería. Bueno, pudimos conversar con ella de alguna manera de este suceso, y ella reflexionaba, ¿no?, de que a lo mejor no debería haber actuado así, pero se acordó de todo el sacrificio, de todo el trabajo de su familia, y por eso agarra este fierro y a fierrazo limpio, compañeros, de alguna manera echa a estos delincuentes. Escuchemos sus declaraciones. Yo en ese momento solamente pensé en el sacrificio de mi hija, en su fuente de trabajo, y que era mi hija, y no podía ser, no puede permitir uno que los delincuentes hagan de la suya. Entonces, yo sé que me arriesgué, y mucho, pero una mamá, ante todo, es mamá. Y yo eso fui en ese minuto. Yo solamente pensé en mis hijos, y dije, no puede ser. No puede ser, ya era la segunda vez que se metían al local. Agradecer a mi suegra, a mi sobrina, que todos la criticaron por las redes sociales, que no hizo nada, pero ella hizo lo más importante, que fue apretar la alarma para que la empresa de seguridad supiera lo que estaba pasando. La reflexión de Sofía, ustedes la escuchaban ahí porque ella nos decía, ¿no?, que cuando vio a estas personas, efectivamente las vio armadas, las vio con pistolas, que empezaron con la cacha, ¿no es cierto?, del revólver, empezaron a quebrar la vidriería que ustedes ven allí en la parte izquierda de su pantalla, la imagen de René Garcés, porque bueno, la familia llegó precisamente en el día de hoy
a, de alguna manera, ver el tema de seguros. Hay que dejar claro que no robaron nada, pero sí hay que arreglar el tema de seguridad, sobre todo la vidriería, ¿no?, blindada que deben tener este tipo de joyerías, ¿no es cierto?, y de locales de joyas, no solamente en Angol, sino que en todo el país y el mundo. Son aproximadamente unos 4 millones de pesos que vale arreglar precisamente la vidriería que ustedes están viendo en pantalla, en vivo y en directo. En el ámbito policial, lo que hay que decir es que evidentemente no hay detenidos, pero sí se está viendo una arista policial de la Policía de Investigaciones de que esta banda se habría ido después de este frustrado asalto a la comuna de Victoria, también a realizar un robo en un local de esa ciudad. Es lo que está viendo la Policía de Investigaciones y tenemos declaraciones precisamente de la PDI. 4 sujetos premunidos de arma de fuego ingresaron al local intimidando a las vendedoras, quienes repelieron el asalto mediante un elemento contundente, razón por la cual no pudieron concretar el delito, huyendo del lugar en dirección al poniente, en donde lo esperaba un vehículo color gris. En relación al trabajo del sitio del suceso, personal de turno levantó diversas evidencias y a la fecha se encuentra realizando diversas diligencias con el fin de dar el paradero de dichos antisociales. Claro, es el mismo vehículo, dice la Policía de Investigaciones, que habría estado en este robo en la ciudad de Victoria. Nosotros seguimos en esta joyería donde ha llegado la familia para ayudar de alguna manera a recomponer lo ocurrido ayer en este asalto y también, lo decíamos, reflexionando respecto de la actitud, ¿no?, de Sofía, de alguna manera de enfrentar a estos delincuentes con este fierro y que afortunadamente a ella no le pasó nada, tampoco un robo, ¿no es cierto?, en el local, pero queda la reflexión, ¿no es cierto, compañeros, respecto de qué hay que hacer, de cómo reaccionar respecto de estos hechos violentos, ¿no? Lo dejamos allí. Nosotros vamos a seguir precisamente comentando lo que va a ocurrir con la policía, tanto de Carabineros como la Policía de Investigaciones respecto de este robo y si hay detenidos o alguna investigación que avance respecto de este hecho. Claro, sí, afortunadamente a ella no le pasó nada, por supuesto seguimos pendientes de esa investigación. Gracias, César, buenas tardes. Y en información política, el candidato presidencial de Apruebo y Dignidad, Gabriel Boric, prefirió retirar su apoyo a la campaña senadora de Karina Oliva tras conocerse una investigación que la vincula a millonarios gastos en su anterior campaña gobernadora por la región metropolitana. Marián Basso nos cuenta todos los detalles, Marián, en una campaña, en una polémica en que Karina Oliva ha recibido muy poco apoyo, Marián. Así es, tú lo decías, Andrés, muy buenas tardes a todos y todas. Una persona que está en esta situación, entonces, ¿no es cierto?, de esta forma tan cuestionada no cuenta con mi apoyo. Esa fue la frase del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, una frase tajante en contra de la candidata a senadora Karina Oliva del Partido Comunes, del Frente Amplio, y todo por la información que se publicó, que se dio a conocer el día de ayer por CIPER Chile, en la que se da a conocer, ¿no es cierto?, los gastos de campaña de la primera vuelta a gobernadora regional metropolitana de Karina Oliva, donde se constataron gastos por 590 millones de pesos en total. Eso sí, lo que llamó la atención fueron los gastos de sus 7 asesores, todos de su partido de Comunes, que totalizaron un total de 137 millones de pesos. 4 de ellos son los asesores mejor pagados en la historia del CERVEL. En los archivos históricos son los asesores mejor pagados, ni siquiera cerca, por ejemplo, de los asesores de Beatriz Sánchez o de Sebastián Piñera en la campaña presidencial 2017. Les voy a contar breve para que tengan una idea. Esto se realiza por 3 meses de campaña electoral, que es la campaña legal. Martín Miranda, con un total de 40 millones de pesos por ser jefe de campaña, asesoría de diseño. Camila Ríos, 25.5 millones de pesos por análisis de datos. José Robredo, 20.9 millones de pesos por asesor comunicacional. Y Jorge Ramírez, 16.2 millones de pesos. Esto por 3 meses de campaña legal. Les contaba, ¿no es cierto?, los asesores mejor pagados en la historia del CERVEL. Ahora, no solamente llamó la atención la cantidad de dinero, ¿no es cierto?, que juntaron estos 7 asesores en la campaña a gobernadora regional de Karina Oliva, sino también, por ejemplo, otros puntos como encuestas. Se le pagó 128 millones de pesos a Criteria por encuestas, 120 millones de pesos al Centro de Estudio Chile Movilizado por
estudios de opinión. Ahora, si lo comparamos, por ejemplo, para que tenga una idea de cuánto es este monto, en la campaña de gobernador regional de Claudio Rego, el oponente en ese momento de Karina Oliva, se gastaron 20 millones de pesos en un estudio de opinión en las campañas presidenciales de 2017, tanto de Beatriz Sánchez como de Alejandro Guiller. Cada uno gastó entre 25 y 30 millones de pesos. Sin embargo, en este caso se gastan 120 millones de pesos por un estudio de opinión. Y no solo eso, algo que llamó mucho la atención fue un desayuno por 50 millones de pesos que, según se notificó al CERVEL, lo había realizado la productora Sport Management. Se contactó Ciperchile con esa productora y la productora les señaló que jamás habían realizado este desayuno para la campaña de Karina Oliva. ¿Qué dijo Karina Oliva respecto de estas acusaciones? Señaló que son todos acusaciones con fines electorales por parte de algunos sectores políticos a pocos días de la elección, que de eso trataba, que ellos lo que rindieron fueron efectivamente lo que gastaron. Esas fueron las declaraciones que dio el día de ayer y las pasamos a revisar a continuación. Todos los ingresos y gastos de nuestra campaña de la primera vuelta gobernadora regional se encuentran rendidos y aprobados por el Servicio Electoral, el que fiscalizó todas las facturas y boletas honorarios vinculadas. Es más, se solicitaron los informes que también fueron aprobados. Segundo, se ha dicho que mi campaña gobernadora regional fue la más cara. Eso es profundamente falso. Las campañas del mismo cargo, como las de Claudio Rego y Catalina Parot, superaron a la mía por más de 300 millones, es decir, prácticamente el doble que mi campaña. Ahora, ¿qué es lo que dice Karina Oliva para justificar, ¿no es cierto?, estos abultados montos de sus asesores? Señala que se le pagó a los asesores por el trabajo entre la primera y segunda vuelta, alrededor de 6 meses de trabajo, señaló ella, pero la ley es clara y el Servicio Electoral señala que los pagos a los asesores son solamente por los meses de campañas legales y esos son 3 meses según indica la ley. Señaló también Karina Oliva en declaraciones esta mañana que le dolía sobre todo las críticas de su sector, ¿no es cierto?, del Frente Amplio, y sobre todo lo que pasó hoy día con el candidato presidencial Gabriel Boric, a quien se le consultó si se mantenía el apoyo a la candidata a senadora Karina Oliva, y él señaló que claramente no, que una persona cuestionada de esa manera, como decíamos en un principio, no cuenta con su respaldo, que acá lo que vinieron a hacer es efectivamente a cambiar esas viejas prácticas de la política, y señaló que no se puede hacer un enriquecimiento con platas públicas. También dijo que le parecía correcto lo que están haciendo algunos partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar por otra persona que no sea Karina Oliva. Lo escuchamos. No puede haber enriquecimiento con platas públicas. Cuestiones de estas características son inaceptables y en ese sentido nosotros no vamos a trepidar ni hacer ningún tipo de defensa corporativa. Venimos acá para, más que apuntar con el dedo, para cambiar justamente estas prácticas. Entonces, que sea donde sucedan, que sea en la vereda del frente o en la nuestra, decimos es inaceptable, no lo vamos a tolerar, eso no va a ser parte de nuestro gobierno. Me parece que lo que han hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad, de llamar a votar por las otras candidaturas, lo correcto. Hoy día una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo. Efectivamente, Andrés, tú decías, poco apoyo desde su sector. Las diputadas de comunes, por ejemplo, Claudia Mix, Camila Rojas, lo que hicieron fue una presentación el día de ayer al Tribunal Supremo para que esto se investigue y para que haya sanciones efectivas. Si no las hay, dijo, por ejemplo, la diputada Claudia Mix, ella va a analizar su continuidad en el partido. También parte de la directiva de comunes señaló que ellos jamás visaron los gastos electorales que presentaron al CERVEL, como por ejemplo la candidata Emilia Schneider. Por parte de la centroizquierda, también hoy día de la DC, Gabriel Asensio, el diputado de ese partido, también la presidenta del PPD asistieron al CERVEL y solicitaron que se revisaran nuevamente los gastos electorales de la primera vuelta de Karina Oliva y que si se encontrara alguna irregularidad, entonces lo que se pedía al CERVEL es que según sus facultades asistiera al Ministerio Público por los eventuales delitos de fraude al fisco y a la ley electoral. Eso fue lo que hicieron durante esta mañana y también tenemos las declaraciones de esos partidos. La verdad es que acá podemos estar frente a un delito electoral, no solo por lo abultado de los montos, sino por los tiempos de campaña que aducen a 6 meses y el tiempo de campaña son 90 días, y por otra parte porque acá hay dineros públicos y esto puede estar atentando a la fe pública. Y como el Ministerio Público no puede actuar de oficio, solo lo puede hacer el CERVEL, nosotros de manera muy respetuosa estamos pidiéndole al CERVEL que ponga los antecedentes ante el Ministerio Público.
Sí, el CERVEL se refirió hoy día también, esta mañana, respecto de esto, respecto de esta petición de algunos partidos de revisar nuevamente los gastos electorales. Se señala que hay hasta 2 años de plazo para que la gente pueda realizar denuncias si es que encuentra que hay alguna irregularidad en los gastos a rendir, y también señalan desde el CERVEL que a veces es muy complejo analizar los gastos porque son montos muy dispares entre sí y no hay un monto promedio para los distintos ítems en los gastos a rendir en la campaña. Ahora, lo que sí es clave es que dijeron desde el CERVEL que con las declaraciones últimas que ha realizado Karina Oliva efectivamente podrían haber irregularidades, así que eso es lo que estaremos viendo en los próximos días, y claramente un golpe para el Frente Amplio, para la candidatura de Karina Oliva, porque quedan solamente 3 días para las elecciones. El domingo se va a definir los parlamentarios, ¿no es cierto?, las candidaturas presidenciales, y claramente con este retiro del apoyo de su candidato presidencial, de Gabriel Boric, pero no solamente de él, sino también de varios de los partidos de Apruebo Dignidad, la candidatura de Karina Oliva que era muy debilitada, con lo que decíamos, ¿no es cierto?, montos muy abultados para sus asesores, 4 de ellos los que más han ganado dinero en la historia de la rendición de cuentas, en el servicio electoral. Acabo de decir poco el escenario para Karina Oliva, 72 horas de las elecciones de este domingo. Muchas gracias, Marian. Vamos a otras informaciones. Un nuevo balance del COVID-19 en el que se reportaron 2.640 casos nuevos, y además el MinSal ahí destacó que la situación sanitaria del país es muy diferente a votaciones anteriores. Sí, por ello hizo un llamado a la ciudadanía a asistir a las urnas respetando todos los protocolos sanitarios. Valentina Reyes con todos los detalles. Vale, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, queda muy poco para las elecciones, ya lo decía Marian Basso en el despacho anterior, solo 3 días, y por eso este balance del Ministerio de Salud estuvo marcado por el llamado a las autoridades a acudir a las urnas, a ir a votar, pero obviamente respetando todas las medidas que ya conocemos. Eso sí, llamaron a la tranquilidad frente a lo que estamos viviendo hoy en el momento epidemiológico, porque en los últimos 14 días se ha presentado una disminución del 33% de los casos nuevos. Ustedes ya lo adelantaban, hoy se reportaron 2.640 casos nuevos con una positividad a nivel nacional del 3.22%. Casi 80.000 exámenes fueron informados en este último balance del Ministerio de Salud. Hemos vivido ya varias elecciones en pandemia, recordemos lo que fue el año pasado, el plebiscito por el proceso constituyente se dio en octubre, fue la primera de ellas, pero hemos tenido varias elecciones y experiencias, lo que fue la elección de alcaldes, gobernadores, constituyentes, también las primarias que se desarrollaron durante el año, y ahora tenemos esta gran instancia el domingo de elecciones presidenciales, parlamentarias, también de consejeros regionales. El ministro Enrique París, el ministro de Salud, hizo una comparación entre lo que se estaba viviendo con la pandemia, por ejemplo, en el mes de mayo, con las últimas elecciones a nivel nacional, y lo que se está viviendo en este minuto de cara al domingo 21 de noviembre. Vamos a escuchar ese análisis. Si retrocedemos a las elecciones del 15 y 16 de mayo de este año, donde se definieron, por ejemplo, los gobernadores regionales, convencionales, constituyentes, alcaldesas, alcaldes y concejales, en esa época contábamos con menos de 4,5 millones de personas que habían completado su esquema de vacunación con 2 dosis contra el COVID-19. Y la positividad informada de ese día sábado, 15 de mayo, alcanzó al 9,33%. Y en la región metropolitana, recuerden que teníamos un 11% de positividad. ¿Qué pasa hoy día? Si comparamos hoy día jueves 18 de noviembre, a nivel nacional la positividad es de solo un 3,22%. Ahí estaba entonces la comparación en cuanto a las cifras. Tenemos un mejor escenario en este minuto, pero igualmente el llamado es a cuidarse, asistir con mascarilla, respetar la distancia social, el uso del alcohol gel o el lavado de manos, que es lo más recomendable. Ahora bien, durante las elecciones, en otras oportunidades, vimos horarios preferentes para adultos mayores, para mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con este horario preferente? El ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, lo explicó. Escuchemos. Durante todo el horario habrá trato preferente para los adultos mayores, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas en situación de discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se va a poner a ellos delante en la fila para que puedan realizar de manera segura su votación. Se puede votar con la cédula de identidad o pasaporte.
aun cuando esté vencido desde el 1 de octubre del 2019. Ahí estaba la información entonces relevante para este domingo. De 8 a 6 de la tarde es el horario donde se puede votar, donde estarán las mesas abiertas y siempre, en todo momento, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o personas con alguna discapacidad tendrán preferencia. Siempre hay facilitadores, ellos pueden ayudar a que en las mesas le den este lugar preferente para poder votar en este horario continuo que hay para sufragar durante el domingo. Ahora bien, vamos a las cifras de la pandemia. Les decíamos que hay una disminución de casos, pero según el Instituto de Salud Pública, el 97% de las muestras que han estudiado presentan la variante Delta. Es la variante de mayor circulación en nuestro país. Llegó hace 5 meses, se señalaba que era muy contagiosa y hay preocupación respecto a esto. Se preguntó a las autoridades de salud respecto a este tema y a la necesidad de pensar en el futuro en otras etapas de dosis de refuerzo. ¿Qué fue lo que dijeron? Los invito a escuchar al ministro de Salud, Enrique París. Hemos pedido un estudio para ver en qué momento con la dosis de refuerzo se nota un cambio, un quiebre importante en la caída de los casos. Hemos preparado el escenario para que el gobierno próximo, sea cual sea su orientación, cuente con las vacunas necesarias. Bien, ahí está entonces, hay estudios para ver qué pasa con las siguientes campañas de vacunación, ya hay una preparación pensando en lo que va a ser el año 2022 y el llamado de las autoridades es a tener atención con los síntomas. Ya no se está presentando como síntoma la fiebre, pero sí síntomas respiratorios como el dolor de cabeza, garganta, tos. Ante eso, el llamado a acudir a un examen PCR. Lamentablemente hoy murieron 33 personas, se informó de la muerte de 33 personas asociadas a la pandemia, más de 38.000 personas han fallecido, estamos en un mejor momento, pero hay que continuar con todos los cuidados. Andrés, Pati. Valentina Reyes, muchas gracias por la información desde el Palacio de la Moneda. Buenas tardes. Buenas tardes. 1 de la tarde ya con 37 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero estamos de inmediato de regreso con más aquí en 24 tarde. Ahora. Escuchamos al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, referirse a una nueva solicitud del gobierno al Congreso para prorrogar el estado de excepción en la región de la Araucanía, la macrozona sur. Escuchemos al ministro del Interior. Las comunas también y de las provincias es muchas veces muy compleja, muy diversa y tiene que resolverse también dependiendo del caso. Pero en lo medular estamos hablando de una cantidad importante de patrullajes conjuntos, de patrullajes mixtos, de puestos de control, lo que ha permitido en números gruesos bajar un 42% los hechos de violencia desde que está instaurado este estado de excepción y un 82% las usurpaciones. También hemos visto cómo han bajado también los ataques justamente en las rutas, que es algo que ha sido muy demandado por la ciudadanía, por la comunidad en general, por los gremios en esta macrozona, el poder transitar por las rutas de estas regiones, el poder tener conectividad sin ser atacados es algo también que ha sido tremendamente importante. Y en ese contexto también destacar que hasta este minuto llevamos 91 personas detenidas justamente en este contexto de estado de excepción constitucional. Y esto también es muy importante porque gran parte de estas personas o tenían algún encargo pendiente con la justicia o, como es el caso del último que ocurrió hace algunas horas, la persona no tenía un encargo pendiente, pero sí el vehículo en el cual circulaba tenía un encargo por robo. Por lo tanto, hemos logrado no solamente detener a personas que tienen que enfrentar la justicia como corresponde, sino que también recuperar vehículos. Y muchas veces también en estas detenciones se han podido incautar o armas o drogas, que también es algo que, por supuesto, nos preocupa no solamente en la macrozona sur. Las armas, las drogas y la violencia es algo que nos preocupa en general en todo el país. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sabido es que el gobierno tiene que, no puede pedir la extensión del estado de excepción constitucional indefinidamente o por un tiempo más largo de 15 días. Pero la definición del gobierno entonces es ir renovando este estado de excepción de aquí hasta que termine el gobierno, hasta el 11 de marzo. Bueno, la Constitución fija los periodos de tiempo. Por lo tanto, los periodos de 15 días son los periodos a los cuales nosotros podemos recurrir al Congreso. En definitiva,
tal como lo hemos dicho ya en los periodos anteriores de estado de excepción, incluso la primera vez, cierto, que el gobierno tenía la facultad directamente de poder convocarlo, lo dijimos que el análisis y la evaluación iba a ser día a día, minuto a minuto, porque es una situación compleja. Son lugares que, por supuesto, tienen distintas configuraciones territoriales, espaciales y también de las relaciones con la comunidad. Y ese resultado de esa evaluación va generando, con esto y otros números que se va a referir el ministro Procuriza, van generando evaluaciones que nos hacen tomar la decisión de ir al Congreso a seguir pidiendo este estado de excepción. ¿Qué va a pasar después de esto? No se lo puedo adelantar porque tenemos que seguir evaluándolo como corresponde semana a semana. De hecho, hemos cumplido con los compromisos de que a lo menos una vez a la semana el subsecretario, por ejemplo, del Interior, Juan Francisco Gali, viaja a la zona, se junta con los jefes de defensa, se junta con distintas autoridades, también personal de, por supuesto, el Ministerio de Defensa hace lo propio, personal de Interior se junta muchas veces también con los alcaldes, con concejales, con distintas personas que están permanentemente entregándonos información. Esto no es solamente una decisión más allá de que la facultad del gobierno de ir al Congreso o del Congreso a autorizar o rechazar, esta es una decisión que la hemos hecho de manera bastante participativa. Hay que recordar, obviamente, también la consulta ciudadana que lideraron los alcaldes, que lideró también el gobernador de la Araucanía, un gran insumo para justamente poder tomar decisiones. Pero siempre estamos consultándole también a las comunidades, a las personas, a las autoridades locales, regionales, provinciales, de cuáles son las apreciaciones con respecto a este estado de excepción. Ministro, mi segunda pregunta tiene que ver con la campaña electoral este último día. ¿Cuál es el criterio para permitirle a una persona del Interior, Rodrigo Delgado, referirse a esta solicitud que se extiende al Congreso de extender el estado de excepción, que recordemos el plazo que la renovación que había sido aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado la semana pasada vence el próximo 27 de noviembre. Estamos hablando el sábado próximo, el sábado de la siguiente semana, y se pide extender desde ese día hasta el 11 de diciembre. Obviamente tiene que hacerse el mismo trámite a través del Congreso. Las cifras que entregaba La Moneda: 42% han caído los hechos de violencia en la macrozona sur, 82% de las usurpaciones, 91 personas detenidas en el último mes y medio que ha durado el estado de excepción en la macrozona sur. Ya estamos en la recta final de estas elecciones. Los candidatos están jugando ahí sus últimas cartas antes de la primera vuelta y preparando sus cierres de campaña para esta tarde. Sí, algunos ya han tenido actividades durante toda la mañana. Flavia Cordea los ha seguido ahí. Flavia, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hemos ido haciendo la cuenta regresiva. Ahora quedan solo 3 días para las elecciones presidenciales, las que se van a vivir este domingo y que por supuesto usted puede ver y seguir por todas las plataformas de televisión nacional. Y hoy día es un día clave porque es el último día, es la última jornada en la que los candidatos presidenciales van a poder hablarle a la ciudadanía, a los electores, a aquellos indecisos, porque hoy día es el plazo para que cierren finalmente las campañas presidenciales. Se espera que durante la tarde muchos de los presidenciales hagan distintas actividades, sin embargo están aprovechando todas las horas que les quedan y es por eso que algunos ya salieron a la calle a realizar parte de sus últimas actividades de campaña. Uno de ellos fue Gabriel Boric, quien a eso de las 11 de la mañana fue hacia la comuna de Lo Espejo, donde acompañado de sus adherentes plantó árboles, algo que ha estado marcado entonces en toda la campaña de Gabriel Boric. Lo hemos visto, por ejemplo, en distintas actividades, cuando se ha reunido con gente, ha regalado árboles y también el árbol ha sido parte de sus símbolos de campaña durante todo este tiempo. Es por eso que esa fue una de sus últimas actividades. Sin embargo, durante la tarde se espera que haga ya su cierre oficial y lo va a hacer en Casablanca con este llamado que también ha tenido Gabriel Boric durante la campaña de descentralizar, ¿no es cierto?, de que Santiago no es Chile y que hay que darle importancia a las regiones. Pasamos a escuchar parte de las declaraciones de Gabriel Boric durante esta mañana. Esta elección en ningún caso está ganada. No se confíen. Acá tenemos 2 proyectos muy distintos. Generar un gobierno que sea de esperanza, cambio y transformación popular. A todos los llamo a movilizarse, quedan pocos días de campaña, no confiarse y con todo hasta el final porque el domingo vamos a ganar.
Declaraciones de Gabriel Boric, quien tuvo una actividad pública durante este jueves, quien también tuvo actividades pero no públicas, fue Sebastián Sichel, quien partió bien temprano en la mañana poniendo distintos remolinos amarillos en Plaza Italia. Dice él que es para recuperar los espacios, haciendo un llamado a la no violencia. Ese es parte del mensaje que entregó Sebastián Sichel bien temprano en la mañana. Primera actividad, pero también hubo una segunda que tampoco fue con prensa. Esta la realizó con distintos adherentes en el barrio Italia y fue en ese lugar donde también entregó un mensaje de agradecimiento a quienes lo han acompañado durante estos meses. Recordemos que Sebastián Sichel ingresa a la carrera presidencial luego de haberse medido en una primaria con los otros candidatos presidenciales de Chile Podemos Más. Se espera que durante la tarde Sebastián Sichel y sus adherentes hagan banderazos en distintos puntos del país, pero llama la atención, eso sí, que no son actividades públicas. Curioso por decir lo menos, porque generalmente se ha dado la tónica en las distintas campañas presidenciales que los candidatos hacen un llamado también a la prensa a poder cubrir esas actividades. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de Sebastián Sichel tras uno de los encuentros que tuvo durante este día jueves. Creo que los chilenos ahora deben elegir fuertemente qué es lo que esperan. ¿Se esperan polarización o esperan puentes? ¿Se esperan desencuentro o esperan encuentro? Y nosotros queremos representar eso, las ideas de la libertad, recuperar el orden y la tranquilidad, detener la violencia, pero hacer cambios. Yo estoy muy tranquilo que nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. Al igual que en las primarias, siento que hay una gran mayoría silenciosa de los chilenos que, como siempre, va a ir a votar calladita con su lápiz y va a demostrar que básicamente quiere defender la idea de la libertad con justicia, y vamos a terminar haciendo lo que siempre hemos hecho. No solo dando una gran sorpresa, sino además demostrando que representamos a la mayoría de los chilenos que quieren esto. Si eso pasaba en Santiago, un poco más al sur, en la región del Biobío, Yasna Proboste llegó para partir en una actividad en Yumbel, donde se reunió con distintos vecinos. Jornadas también que han estado marcadas por la única candidata mujer que ha tenido que alinear a su sector en distintas votaciones importantes, como ha sido la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, así como también la votación del cuarto retiro de fondo de pensiones. Distintas actividades que hace la candidata en la región de Biobío, estuvo en Yumbel y se espera que su cierre oficial, este discurso que ella haga, está convocado para las 20:30 horas en la Plaza de la Independencia de Concepción, y se espera que a eso de las 9:10 de la noche ella pueda dar sus palabras finales, su discurso, el último discurso a la ciudadanía. Sin embargo, también tenemos reacciones de la militante de la Democracia Cristiana, quien así conversó con nosotros durante su actividad en Yumbel. El ánimo está muy bien, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante de recorrer, de estar, de escuchar, de acoger. Soy la única candidata que tiene su sede oficial en regiones. Yo no tengo que vestirme de regionalista porque soy de región, vivo en regiones, conozco los problemas derivados del centralismo. La última actividad que por su parte tuvo Marco Enrique Sominami, actividad pero no cierre de campaña, fue durante esta jornada, la hizo en su comando, entregando propuestas sobre la vivienda relacionada también específicamente con las mujeres. Esa fue su última actividad, pero su cierre de campaña oficial está fijado para esta tarde a las 7 de la tarde en el barrio París y Londres, en Alto San Francisco, donde se espera que ahí Marco Enrique Sominami entregue sus últimas palabras en esta cuarta carrera que él hace por llegar a la moneda, en días también que Marco Enrique Sominami ha marcado su mensaje en llamados a Yasna Proboste y a Gabriel Boric a comprometerse en un pacto de unidad del cual los otros candidatos no suscribieron. ¿Qué fue lo que dijo Marco Enrique Sominami? Lo revisamos. Sí, creo que se le acabó la fiesta a Kast y a Boric. Habían logrado los dos coludirse para que no hubiesen debates. Habían logrado ponerse de acuerdo con algunos medios de comunicación para que todo el mundo creyera que habían dos candidatos y no 7. Se acabó la fiesta porque en Anatel lo confrontamos y lo desnudamos. Es un candidato del pasado, sus propuestas son completamente insostenibles. Es el caos. Kast es el caos. Créame, es el caos. Y Boric es también el caos, porque no está preparado. Mira el caos que tiene su coalición hoy día.
Marco Enrique Sominami hablaba de José Antonio Kast. Marco Enrique Sominami ha dicho en los últimos días que él está seguro que va a ser el líder del Partido Republicano el que va a pasar a segunda vuelta, y de ahí sus llamados. ¿Y qué hizo el líder del Partido Republicano durante esta jornada? Partió en Río Bueno, pero se espera que quien ha sido uno de los que ha liderado las encuestas durante el último tiempo haga su cierre de campaña en la comuna de Las Condes. ¿Qué dijo José Antonio Kast? Lo revisamos. Cerremos todo este proceso de campaña en Santiago. Es un gran acto donde vamos a levantar las banderas de la libertad, de la paz, del orden, y los queremos invitar a todos a ese acto. Así que nos vemos en la tarde. Parte de las declaraciones entonces de José Antonio Kast, espera también de los otros candidatos presidenciales. Eduardo Artés, que a eso de las 6 de la tarde haga su cierre de campaña en Plaza de Armas, convocando una manifestación. Franco Parisi, ya lo sabemos que es el 7º candidato, no está en Chile para enfrentar esta carrera a la moneda. 3 días entonces faltan para las elecciones presidenciales. Vamos a seguir tachando el calendario para seguir con esta cuenta regresiva para las elecciones de este domingo, elecciones históricas, por supuesto, también en nuestro país. Flavia, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Bueno, pero nos vamos a quedar en este tema. Buenas tardes. Con el objetivo de facilitar la llegada de votantes a las urnas, este domingo se van a aplicar una serie de modificaciones al transporte público. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos a Andrea. ¿Cómo están? Buenas tardes. Casi 15 millones de personas en nuestro país están habilitadas para votar. Todos ellos tendrán que moverse al lugar de votación si es que quieren participar este día domingo. Y por eso hay una planificación especial, hay transporte gratuito. Y esto no solo en la región metropolitana, en todo el país. Hay zonas aisladas, hay muchas zonas rurales, hay 2.123 servicios especiales para esos lugares, para esas zonas del país. Estuvo la ministra de Transportes y Telecomunicaciones esta mañana en el servicio electoral dando cuenta de esta planificación especial, transporte gratuito para todas aquellas personas que quieran participar este día domingo. Revisemos. Hemos preparado 2.123 servicios especiales gratuitos para que las personas puedan movilizarse. La información de esos servicios, sus horarios, las localidades que atraviesan, la forma en que van a operar, la capacidad, el lugar de donde parten los buses, va a estar todo disponible en el sitio web del Ministerio, www.gov.cl, en redes sociales, en la prensa de cada una de las regiones y en las secretarías regionales ministeriales de cada región. En la región metropolitana, Metro va a operar en forma gratuita desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche con frecuencias reforzadas, es decir, no con la oferta tradicional de un día domingo, sino una capacidad mayor. El sistema de buses va a funcionar las 24 horas con las frecuencias también reforzadas entre las 5:30 de la mañana, que se despachan los buses de terminales, hasta las 12 de la noche. Después siguen los servicios nocturnos. Va a haber amplia disponibilidad de buses, también con mayor capacidad. Ha sido necesario hacer una planificación compleja para permitir que todos los conductores también puedan concurrir a votar. La frecuencia, el horario, esta mayor capacidad, los servicios especiales en zonas rurales o aisladas, toda esa información está detallada en el sitio web del Ministerio de Transportes y se estará entregando durante toda esta semana ya lo que falta para el próximo domingo y el mismo domingo también a través de las redes sociales correspondientes. ¿Qué tienen que saber aquellas personas que van a viajar, aquellos que se tienen que mover a más de 200 kilómetros de distancia entre el lugar en que se encuentran y su lugar de votación? ¿Se va a exigir el pase de movilidad? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen el esquema de vacunación completo? Esto fue lo que dijo la ministra de Transportes. Aquellas personas que requieran trasladarse a distancias superiores a 200 kilómetros en modos de transporte público, de manera excepcional, no se les va a exigir el esquema completo de vacunación,
entre las 0 horas del día sábado y las 24 horas del día lunes, presentando su registro de local de votación en otra región. 2.123 servicios especiales para zonas aisladas, para zonas rurales, incluso muchos servicios que consideran barcazas, transporte fluvial, decía la ministra de Transportes, en la zona austral. Todo eso tiene horarios y está detallado a través de redes sociales y también se estará informando a través del sitio web del Ministerio de Transportes. Por último, recordar algo importante, lo volvió a mencionar el presidente del Servicio Electoral. Se amplió el número de locales de votación. Muchas personas tuvieron cambios en su lugar de votación. El 19% de los electores tuvo cambio de local. Por eso, aunque sea a última hora, es importante revisar la información de su lugar de votación en cervel.cl para evitar cualquier inconveniente ya el próximo día domingo. Muy bien, Andrea Pino, muchas gracias por estos datos muy relevantes para poder ir a votar este domingo. Gracias, Andrea. 24 tarde con más información, Patricia Venegas. Así es. Vamos a otros temas. En estos momentos se realiza la formalización al padrastro de Melissa Chávez, la niña de 12 años, quien habría sido asesinada por su propia madre en Coquimbo. Este hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos reiterados de violación y abuso sexual. Macarena Milla nos cuenta más al respecto. Macarena. Sí, vamos a intentar ahí retomar el contacto con Macarena Milla para que nos cuente respecto a esta situación vinculada con Melissa Chávez y en particular con la formalización a su padrastro. Como les mencionaba, este es el caso que se refiere a esta niña de 12 años, quien, de acuerdo a lo que se está investigando, habría sido asesinada por su propia madre en Coquimbo. Esta persona fue detenida por su presunta responsabilidad en estos delitos que está siendo investigado aún, delitos reiterados de violación y abuso sexual, según lo que se ha informado. Esto fue una situación que ocurrió en noviembre del 2020, cuando se supo del asesinato de esta niña de 12 años, ahí en el sector de La Cantera de la comuna de Coquimbo. Vamos a estar con más información al respecto más adelante. Y a los 78 años murió un ícono de la música nacional, el cantante Luis Dimas, popularmente conocido como el rey del twist, un personaje, Patricia Venegas, de aquellos, su forma de bailar, de cantar, de desenvolverse, ícono de la música de la nueva ola chilena que irrumpió en los años 60. Así es, Dani Linares nos va a contar más, especialmente ahí, de todos los detalles de la despedida del último adiós a Luis Dimas. Dani. Claro, una despedida que abre la puerta a un legado tremendo de este artista, ¿no? De Luis Dimas, por lo hecho con los artistas de la nueva ola y de ahí en más por todo el legado que ha significado en lo musical, en lo artístico, la verdad, de esta persona tan entrañable, ¿no? Para el pueblo chileno. A esta hora se realiza su despedida aquí en la comuna de Ñuñoa. Ya mañana será la ceremonia fúnebre del artista nacional conocido como Luis Dimas, por su nombre artístico, por cierto, quien falleció a raíz de una falla multisistémica que lo quejaba. Estaba internado y finalmente en las horas de anoche termina falleciendo. Artista que el año 61 grabó su primer disco, ¿no? Y se había acabado ya desde ahí su nombre, que es Luis Misle Troncoso, para dar paso a Luis Dimas, un nombre en el cual muchos hemos crecido y hemos sabido de su música, de su legado, artistas que en su momento cantaban y grababan sus éxitos en inglés para introducir el ritmo del twist a nuestro país y de ahí en adelante conocido básicamente como el rey de ese género. Canciones ya más recordadas, ¿no? Como Muñequita, Me Recordarás, Sueña, Caprichito, algunos de los éxitos del legado
de Luis Dimas, que ha sido tan importante no solamente para la música nacional en general, sino que para muchas generaciones de chilenos, un personaje entrañable por su aporte a través de sus canciones, a través de su propia personalidad también, que le da un sello característico a Luis Dimas. Escuchemos algunas declaraciones del ocurrido, por cierto, en el hospital, tras darse a conocer esta lamentable noticia, luego de estar internado ahí en el Ramón Barros Luco. Don Luis ingresó con nosotros el día de ayer a servicio de urgencia aproximadamente a las 11:20 de la mañana. Ingresó en muy malas condiciones, estuvo conectado a ventilación mecánica, sedado, con drogas para mantener la presión en dosis alta y drogas para hacer que su corazón funcionara bien. Sin embargo, evolucionó muy mal en falla multiorgánica, todos sus órganos fallaron. Falla circulatoria, falla respiratoria, renal, hepática. Pese a todas las maniobras y todo el soporte avanzado que se le dio, finalmente falleció a las 10:20 de la noche, acompañado de su familia, con sedación para asegurar que él estuviese tranquilo. Comenzó como parte de un grupo musical, Luis Dimas y los Twisters, era conocido aquel grupo que le dio el primer paso, ¿no?, en la escena musical a Luis Dimas, y luego ya en una carrera en solitario a partir del año 67, con una internalización también de su carrera. Luis Dimas no solamente es conocido y entrañado por su aporte a la música en nuestro territorio, sino que también en diversos países de América y también de Norteamérica, donde tuvo la posibilidad de presentarse durante sus años activos en la música. Pese a los años, también continuaba siempre participando de diversos shows artísticos, dando también a conocer la música de la nueva ola, ¿no? Como denominamos nosotros aquel momento musical de nuestra historia que fue tan relevante para todos los chilenos que crecieron sin duda con aquella música de Luis Dimas y tantos otros que son parte de aquel momento musical de nuestro país. Vamos a revisar más declaraciones de la jornada de hoy, de despedida de Luis Dimas durante este día de velorio, ya para dar pasos mañana a la ceremonia fúnebre que se va a realizar en el cementerio general. Lucho estaba con una demencia senil tipo 5, estaba con demencia. Muy fuerte. Lucho siempre pensaba que tenía que actuar, que ir a Las Vegas, pero el doctor dijo que hay que seguirle para que él esté feliz. El doctor dijo que era un milagro viviente y él decía, sí, pues, pero si aquí estoy, para mucho rato. De hecho, yo tengo un video que dice, ¿qué? ¿Me morí? No, ¿qué me morí? Aquí estoy vivo y coleando, y se lo mandó al Wildo. Este 16 estuve grabando cosas con él, muerto de risa, por lo tanto se puede mostrar que él estaba bien, su carita bien. Me lo habían dicho, puede morir en el sueño de la nada. Me dijo, tú puedes ver a tu tío muy bien y un día, ¡pap! Y así fue. Wildo, José Alfredo Fuentes y otras personas han venido a despedirse también de Luis Dimas, a darle su respeto y cariño a la familia de este gran artista. Así también lo ha hecho la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, quien se ha referido también a esta lamentable pérdida para la escena musical chilena tras el fallecimiento de Luis Dimas. Vamos a revisar aquellas declaraciones de la ministra de las Culturas. Dueño de una vitalidad y entrega que lo hicieron llenar los escenarios. Luis Dimas será recordado como un ícono de la nueva ola, de la música y de la cultura popular chilena. Con sus éxitos musicales, este porteño representó todo un movimiento, un estilo y una personalidad inolvidable dentro de la escena artística nacional. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio enviamos condolencias a sus familiares y amigos. El año 2010 fue nombrado hijo ilustre de la ciudad de Valparaíso, un entrañable de la escena musical nacional, ícono de la nueva ola, al cual hoy todos sus amigos cercanos le despiden aquí en la comuna de Ñuñoa. Y por cierto, todos los chilenos, ¿no?, que se sienten identificados con
aquel momento de la música nacional denominado la nueva ola, ¿no? Que dio un auge importantísimo para la aparición de nuevos artistas, para también incorporar ritmos que en aquel momento no estaban sonando, no eran parte de la cultura popular chilena, y que a partir de aquel aporte que realizan los artistas de la nueva, y por cierto Luis Dimas, cambia por completo el escenario musical nacional, un legado que se va a extender sin duda, no acaba aquí con su muerte, sino que queda mucho más de Luis Dimas para recordar y conocer de aquel artista y todo el legado musical que nos ha entregado. Al rey del twist, todo un personaje. Muchas gracias, Dan Linares. Muy buenas tardes. Internacional. Nos vamos ahora a revisar qué pasa más allá de nuestras fronteras con Sofía Norman. ¿Cómo está, Sofía? Hola, muy buenas tardes, Pato. Y lo primero que vamos a estar viendo es esta crisis, ya podríamos hablar de una cuarta, quinta ola incluso, que está atravesando Europa, sobre todo en Alemania, que hemos visto durante las últimas semanas esta tensa situación que están viviendo respecto a los nuevos casos y también el número de muertes. El Parlamento de Alemania durante esta jornada, la Cámara Baja, aprobó nuevas restricciones para detener el avance de la pandemia, el mismo día además que registraron la cifra más alta de casos diarios. Eso es lo impresionante, ¿no? Considerando desde el inicio de la pandemia. Exactamente. Están ahora enfrentando la mayor cantidad de casos. Exacto. diarios. Eso es algo que llama la atención de los expertos, considerando que a pesar de no tener las cifras de vacunación más altas de Europa ni del mundo, hay vacunas en Alemania, está la gente inmunizada contra el COVID, pero están viendo este momento muy complicado de la pandemia. Ayer lo comentábamos, entiendo que es cerca de un 67% de la población total la que está vacunada, pero todavía ellos no han iniciado un proceso de terceras dosis o dosis de refuerzo, ¿no? Las terceras dosis están en Alemania. De hecho, las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla son las filas, porque la gente está bastante preocupada por las cifras que están viendo, por también el miedo a las nuevas restricciones. Como les decía, hoy día durante esta sesión de la Cámara Baja se aprobaron estas nuevas restricciones que, sobre todo, como algo que se está viendo en todo el mundo, van a afectar sobre todo a las personas que todavía no se han inmunizado contra el COVID-19, sobre todo lo estamos viendo en el trabajo. Y en general, en Europa ha pegado más este discurso antivacuna, o puede ser que eso también influya en que no haya tanta, o sea, igual son cifras altas de vacunación, pero a lo mejor no en los niveles más altos. Claro. Sí, hay un movimiento importante de resistencia de este movimiento antivacunas, sobre todo lo hemos visto en países como Francia, como Alemania, que también hay un tema muy importante en Europa que tiene que ver con las libertades y que la gente se siente pasada a llevar sus libertades de decidir si se vacunan o no contra el virus. Por eso que, como comentábamos ayer, Pati, 67% de la población que está completamente inmunizada, una cifra baja comparando con otros países de Europa. Portugal, por ejemplo, tiene casi al 100% de la población objetivo, entonces es harta la diferencia que hay entre países europeos, y Alemania está siendo la más afectada dentro de estas posibles nuevas restricciones, porque todavía tienen que ser aprobadas por la Cámara Alta. Los empleados que tienen que ir al trabajo presencialmente tienen que demostrar que están vacunados, recuperados recientemente de COVID o que dieron negativo a una prueba del virus. Esta tensa situación que se vive en Alemania. Estaremos viendo cómo siguen también las cifras COVID en este país y esta ola y este rebrote que se está viviendo en Europa, porque ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a revisar esta historia que ya llevamos varios días revisando. Peng Shuai, esta tenista estrella de China, el director de la Asociación de Tenis Femenino, ahora puso en duda este correo publicado por los medios estatales chinos que se atribuye a esta tenista. Recordemos que no se sabe nada de la estrella del tenis desde que hizo las acusaciones de abuso sexual contra un alto funcionario del gobierno chino hace ya 2 semanas y no se sabe nada de ella. En este correo, Peng supuestamente dice que las acusaciones que realizó no son ciertas. Además afirma que ella no está perdida, que no está bajo ninguna amenaza, pero como les decía, ante este comunicado que ha causado bastantes dudas en toda la comunidad internacional, el presidente de la Asociación de Tenis de Mujeres comentó que le cuesta creer que esto realmente lo haya escrito la tenista. En redes sociales también todos los usuarios están bastante extrañados que ella da esta acusación
contra un funcionario chino, desaparece todos estos días y ahora reaparece supuestamente diciendo que las acusaciones eran falsas y que se encuentra bien. Estaremos viendo también cómo sigue esta situación, si finalmente ella va a aparecer presencialmente, además, porque algo que comentaban los usuarios en redes sociales, que este mensaje, este correo electrónico que fue difundido por los medios chinos, da bastantes dudas a todos los usuarios, a todos también la comunidad del tenis internacional. Y nos vamos a mover hasta nuestra región porque 4 días después ya de estas elecciones legislativas que estuvimos viendo en Argentina durante este domingo, como vemos en las imágenes, son decenas de miles de simpatizantes del gobierno que se movilizaron para expresar su apoyo al presidente Alberto Fernández. A pesar que, recordemos, Pati, el oficialismo perdió por casi 9 puntos frente a la oposición, primera vez en años que no va a tener la mayoría además en el Senado. El peronismo, el mandatario dejó claro que hay que mirar hacia las presidenciales ahora del año 2023. Además, hizo un llamado a quienes lo apoyan a trabajar unidos estos próximos 2 años que ya le están quedando. Está básicamente en la mitad de su mandato y llama a este triunfo rotundo que esperan tener en las próximas elecciones presidenciales. También llamó a superar los principales problemas que afectan a su administración. Lo hemos estado viendo desde que tenemos estas primarias legislativas, lo vemos también en finalmente las elecciones de este domingo. La economía, un tema muy importante, y una crisis económica que está atravesando Argentina, la inflación y también esta deuda, gran deuda además que tiene con el Fondo Monetario Internacional. La masiva congregación se dio con motivo del Día de la Militancia, fecha que recuerda el regreso a Argentina desde el exilio de Juan Domingo Perón. Por eso es que llegó toda esta gente a apoyar al gobierno de Alberto Fernández y también de alguna forma a celebrar esta, es una derrota de todas maneras lo que se vivió el día domingo, pero celebraron que no fue tanto el margen que tuvieron con la oposición, algo que también se preveía que iba a ser una rotunda derrota, pero el margen se acortó comparado a las primarias, por lo que también fueron a celebrar este triunfo. Escuchemos parte de las declaraciones que dio el mandatario argentino. Que dentro de la lógica del diálogo y dentro de la oposición anidan mucho a la vocación de construir juntos este país que hace falta que se ponga de pie de una vez y para siempre. Tenemos 2 años por delante y yo en estos 2 años voy a cumplir la palabra que empeñé en esta misma plaza. Y vamos a actualizar también, Pati, en qué va toda esta situación después del concierto del rapero estadounidense Travis Scott. Estamos viendo estas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Un fatal concierto, hay que recordar, 10 personas que perdieron la vida por la cantidad de gente que se abalanzó cuando comenzó el concierto. Ahora, respecto a la parte legal, ¿qué es lo que está pasando? Más de 125 personas que resultaron heridas y también son familiares de las víctimas, demandaron al rapero y también a los otros organizadores por $750 millones. Entiendo que entre una de las cosas que le cuestionaban era el hecho de que el concierto siguió, ¿no? Exactamente. Siguió desarrollándose pese a que se vivía ahí una situación de emergencia. Claro, eso es algo que las demandas que se han presentado contra Scott y también los organizadores del evento es algo clave. Ellos dicen que no había forma que no se hubieran enterado lo que estaba pasando, que la gente estaba muriendo en esos mismos momentos. Los videos que estamos viendo son grabados por los asistentes y están mostrando cómo todo el público estaba gritándole a Travis Scott que parara el concierto, que había gente que estaba que estaba en esta masa de gente y que lamentablemente perdió la vida. Esto es lo principal del principal argumento, de alguna forma, que tienen todos estos demandantes. Dijeron que siguieron actuando a pesar de todas las llamadas de atención que se habían hecho por parte del público. Los documentos presentados en esta demanda también nombran como responsables no solamente al rapero que estamos viendo en imágenes, sino también a quienes promovieron el festival, a la compañía Apple, que fue quien transmitió este concierto, a los sellos discográficos del cantante y también a las empresas que deberían haber brindado la seguridad y los servicios médicos. Algo que ha sido bastante criticado es que casi no había servicios médicos para poder atender a todas estas personas. Habían pocas ambulancias y también personal de la salud, algo que empeoró harto la situación que se vivió durante este festival de música. El rapero Travis Scott ya ha dicho en varias ocasiones que él no estaba al tanto de la tragedia hasta que salió del escenario y cuando ya ve todas estas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Estaremos viendo también cómo siguen todas estas demandas en contra del rapero Travis Scott.
porque, Pati, vamos a revisar estas imágenes que ya han sido calificadas como un milagro. Un trabajador sobrevivió cuando estas enormes estanterías que estamos viendo ahora en las imágenes colapsaron en medio de este almacén ruso. Estamos viendo exactamente el momento. Lo dejó totalmente sepultado bajo este desastre. Las dos. Eso es lo que llamaba harto la atención en redes sociales, sobre todo que él corre, ahí vamos a ver de nuevo el video, él corre para esconderse en la segunda estructura que finalmente colapsa, de alguna forma para salvarse de la primera que se está cayendo, pero finalmente ambas colapsan sobre esta persona con kilos y kilos de, además, estas eran estanterías de alcohol, eran botellas de vidrio, era algo bastante peligroso, pero como te decía, fue de milagro que se salvó este empleado de 40 años de edad. Finalmente llegaron todos los servicios de emergencias, tuvieron que utilizar maquinaria pesada para poder rescatarlo, sacarlo debajo de todos estos escombros para ser trasladado inmediatamente a un hospital donde solamente sufrió algunas fracturas. Es grave de todas maneras, pero salvó milagrosamente de este colapso que estamos viendo ahí en las imágenes. Un accidente también que está siendo investigado ahora por un posible incumplimiento de las normas de seguridad, porque ahí decían harto los medios locales cómo es posible que estas dos estructuras colapsaran totalmente sobre este empleado. A él le tocó la mala suerte de justo estar pasando entre medio, en este pasillo, entre medio de las estructuras, pero por lo menos salió de milagro. Con ahí que trata de protegerse en ese lugar, pero bueno, ahí empieza a caer la otra estructura. Y ahí se cae justo cuando él trata de protegerse. Tremenda estructura, además. No, ya decían que eran kilos y kilos de vidrio, de los metales también de las estructuras, pero ahí se salvó. Afortunadamente no había más personas también en ese Exactamente, de hecho en el video se veían algunas personas también en la esquina y lo estamos viendo de hecho, pero salvó ileso, por lo menos algunas fracturas que tuvieron que llevarlo al hospital, pero va a poder contar esta historia también, ahí tiene el registro del momento. Y para terminar, Pati, vamos también a revisar, estamos viendo, si bien en Europa tenemos estos aumentos en los casos COVID, también hay algunos otros panoramas que están reabriendo. Ahora estamos viendo imágenes de los cruceros Disney, muy populares también para todas las familias que tienen hijos pequeños o quienes son fanáticos de Disney. Ya anunciaron que todos los pasajeros de los 5 años en adelante van a tener que estar vacunados contra el COVID a partir de enero, cuando ya van a retomar todos estos viajes, ampliando así el rango de edad que tenían antes para los pasajeros que tenían que presentar las pruebas de vacunación. El requisito, como les decía, va a comenzar a regir a partir del 13 de enero de 2022. Los niños menores de 5 años van a tener que mostrar esta prueba negativa al virus entre 3 días y 24 horas antes de la salida para todas las personas que quieran ya salir en las vacaciones de verano. Para estos cruceros Disney, por ejemplo, van a tener que estar vacunados si es que tienen más de 5 años, Pati. Se amplía ahí la edad, entonces, en el requisito. Gracias, Sofía, pero nos vamos a ir a una pausa con esa imagen que nos mostraste ahí de lo que pasó en Rusia. Este milagro. Sí, por suerte esa persona logra salvarse. Nos quedamos con esa imagen, nos vamos a una pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más aquí en 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Este 21 de noviembre, votar en las elecciones es seguro, ya que se implementarán todas las medidas sanitarias. Votar es seguro. Queda mes y medio para Navidad y muchos están pensando en aguinaldos, Patricia. Aguinaldos. ¿Qué estaba pensando usted? Los regalos. Los regalos no. Regalos, los aguinaldos muchas veces sirven para los regalos. ¿Cómo va a estar la economía en pos de estos aguinaldos? La semana, recordemos que el año pasado estuvo ahí nomás con una economía bien apretada. Muchas empresas definitivamente decidieron no entregar este beneficio que ya es un derecho adquirido. Lo pasamos a revisar en la gráfica de acuerdo a un estudio realizado por Sodexo. El 82% de las empresas, Pati, lo va a entregar. Si lo comparamos previo a la pandemia, vamos con la segunda estación, el 92% de las empresas lo han entregado, o sea, ha caído. Pero lo que llama la atención es esta tercera parte, que 2 de cada 3 trabajadores espera recibirlo. ¿Pero por qué llama la atención? Que esto es más o menos el 65% espera recibirlo, pero las empresas dicen que el 82% lo va a entregar. Los trabajadores son más pesimistas respecto a la situación quizás de la empresa, respecto al aguinaldo, pero por lo menos se va normalizando respecto al periodo prepandemia. ¿Cuánto en promedio van a recibir las personas? Más o menos cuál es el entorno, y lo vemos en la siguiente gráfica, entre 20.000
y 80.000 pesos. La gran mayoría va a recibir, más o menos el promedio es 40.000, 50.000 el aguinaldo para este 2021. Y en la segunda estación, el 56% lo va a gastar en ítems relacionados con la Navidad. El año pasado lo recibía cerca del 50% de las personas y la gran mayoría lo usaba para pagar deudas o incluso comprar alimentos. Hoy día ya se enfoca más en lo que inspira un poco este beneficio para algunos derechos adquiridos, que es el aguinaldo, que es gastarlos en temas relacionados con la Navidad. Justamente de estos números conversamos con la gente de Sodexo. Y es importante reflexionar en cómo se entrega. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando miramos la satisfacción con un formato u otro en función de los montos que se entregan, nos damos cuenta que a medida que los montos son más bajos, se empieza a desmarcar la gift card del efectivo, mostrando un nivel de satisfacción mayor que este último. Esto es algo que ha aparecido en distintos estudios que hemos realizado de Sodexo, y nos hemos dado cuenta que cuando un beneficio se entrega de manera más tangible, cuando tiene un componente deliberado, cuando está separado en esa expresión de una tarjeta, tiende a ser mucho más percibido como beneficio que cuando se entrega como sueldo adicional. Vamos a cambiar de tema. En este mismo espacio ayer conversábamos del tema de las bencinas, del petróleo, del precio de los combustibles. Patricia Venegas, ¿qué sucedió finalmente? Decíamos que iban a subir con toda seguridad las bencinas. Sí. 6,4 pesos, las bencinas, el diésel, el gas licuado, ojo, que va a bajar un poquito, ha subido un 30% este año el gas licuado, las bencinas van a subir y van a, por lo menos le quedan hasta fin de año, alzas consecutivas. Y ojo con el dólar, que hoy llegó a máximos en 18 meses, a eso de las 11 de la mañana estaba en 8.40, estaba revisando recién en cuánto estaba cerrando, 830 pesos el dólar. Eso quiere decir que por lo menos, claro, el petróleo cayó en el mundo. Influye en esto, claro. Pero con este dólar no ayuda mucho, casi el 100% del combustible que consumimos es importado. Y lo último, en materia económica, en las gráficas, en los números, cifras entregadas hoy día por el Banco Central, tienen que ver con las cuentas nacionales, los números del crecimiento del tercer trimestre. Entre julio, agosto y septiembre, 17,2% de crecimiento. Es el segundo mayor crecimiento trimestral desde que existe medición en 1986. Es un buen número, pero ojo con lo que viene para el próximo año. Son números que están muy marcados por los retiros, por la inyección de liquidez. Ya el próximo año incluso se ve que la caída del crecimiento va a ser hasta un 2% y lo que se espera es que para el último trimestre debería haberse incluso situaciones de recesión técnica en nuestra economía. Yo le mencionaba el tema de los combustibles, por ejemplo, el gas licuado, que ha subido cerca de un 30% durante este año. Recordemos la investigación, los datos que entregó hace un tiempo la Fiscalía Nacional Económica con las críticas de cómo funciona este mercado. En Chiguayante, región del Biobío, están buscando convertirse en la primera comuna del país en realizar venta directa de gas licuado a sus vecinos. Anuncian los precios más bajos del mercado. Qué bueno, ¿eh? Felipe Jara nos cuenta más. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un anuncio que ha generado bastantes reacciones. Nos referimos justamente a lo que dio a conocer durante la jornada de hoy la Municipalidad de Chiguayante respecto de su intención de comenzar a participar como distribuidor minoritario de gas licuado domiciliario justamente acá en la comuna. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos realizaron, ya hace tiempo venían explorando esta posibilidad y realizaron una solicitud ante la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, justamente para poder comenzar a participar de este mercado de distribución del gas. Es algo que está recién comenzando, se están efectuando en las primeras gestiones. Lo que sí dicen en el municipio es que ellos ya tienen cálculos respecto de que si esto se llega a concretar podría generar disminución de costos significativos. ¿Para quiénes? Para los clientes. Por ejemplo, tomando como ejemplo un cilindro de 15 kilos que hoy día sus valores, al menos acá, fluctúan entre los 26, los 28 mil pesos. Si es que el municipio lo llega a vender, podría costar unos 10 mil pesos menos. Estamos hablando de 16, 18 mil pesos. ¿Por qué? Porque ellos realizarían esta venta sin fines de lucro. Lo que se cobraría es el costo del cilindro más los gastos de traslado, puesto que acá en nuestra zona, en la región del Biobío, no hay una planta de carguío y la carga de los cilindros tendría que realizarse entonces en Linares o San Fernando, en donde sí están estas instalaciones, y es por eso que entonces el costo podría fluctuar entre los 16, 18 mil pesos, unos 10 mil pesos menos de lo que está costando hoy día un cilindro de 15 kilos. Se los decía yo, esto ha generado bastantes reacciones positivas, por cierto, en la comunidad, los vecinos de Chiguayante. Yo en primer lugar los quiero invitar a que pasemos a revisar qué fue lo que dijeron
ellos respecto de este anuncio que se dio a conocer el día de hoy. Estupendo, porque resulta que todos sabemos que el gas se ha subido, pero demasiado. Harto ahorro, pues si tú lo sacas a un mes, a un año, son alrededor de 120.000 pesos que uno se está ahorrando. Bueno, ¿qué pasaría con los otros que lo están vendiendo todos los días? No tendrían la posibilidad de seguir trabajando. Hoy día justamente el alcalde de Chiguayante se reunió con el presidente del sindicato de ENAP, también con los alcaldes de Coronel, San Rosendo y también el alcalde de Temuco que llegó hasta acá, hasta nuestra zona, todos también justamente interesados en esta posibilidad de que los municipios comiencen justamente a vender gas licuado. Yo los quiero invitar también a que pasemos a escuchar declaraciones del alcalde también del presidente del sindicato de ENAP. A ENAP no debiera importarle el tamaño del comprador. Y por tanto, seguro de aquello, sabemos que no vamos a tener ningún problema. No deberíamos tener problemas. Y por lo tanto, el directorio de ENAP no debería someter a discriminación a la municipalidad de Chiguayante y a las que vienen. Pónganse las pilas, porque los alcaldes y las municipalidades van a entrar a distribuir gas y la ENAP tiene que proveer de toda la logística que en otras décadas le entregamos a estos mismos distribuidores de gas hoy día mayoristas que están cuestionados por la Fiscalía Nacional Económica. ENAP también respondió respecto a este anuncio que realizó hoy día el presidente del sindicato junto con el alcalde de Chiguayante. En un breve comunicado dicen en uno de sus puntos que si el Estado estima que ENAP puede ampliar su red en beneficio de todas las chilenas y chilenos, nosotros estaremos siempre dispuestos a contribuir con ello, aumentando las redes de envasado con que actualmente contamos. La respuesta justamente de ENAP ante este anuncio que hoy día está en análisis y que si resulta positivo entonces se permitiría y abriría la puerta de que en este caso el municipio de Chiguayante y también otros municipios puedan comenzar a vender gas licuado domiciliario. Felipe Jara, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Y lo comentábamos recién y lo escuchamos en los trabajadores, sobre todo de ENAP. Se abre una ventana. Ya hablábamos de farmacias populares, de inmobiliarias populares, de ópticas populares. Podría ser. ¿Por qué no el gas licuado? Exactamente, una fórmula parecida. Oye, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Pero al regreso, con Carola Gutiérrez, que está ahí a la vuelta de la esquina. Con Cultura y Espectáculos. Ya volvemos. Hola, Caro. Estamos viendo 24 tarde. Ser pyme es ser diferente. Entra en bci.cl/empresarios y descubre todo lo que tenemos para tu negocio. BCI, seamos diferentes. Dos de la tarde con 52 minutos, Cultura y Espectáculos. Carolina Gutiérrez, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Andrés. ¿Cómo estás tú? Muy ¿Todo bien? Nos hemos levantado con una noticia que enluta, sí, que enluta al mundo del espectáculo, especialmente al mundo de la música, y a quienes compartieron escenario con él durante tanto tiempo, uno de los íconos de la nueva ola que nos deja. Aunque se llamaba originalmente Luis Salvador Misle Troncoso, todos lo conocíamos como Luis Dimas o Lucho Dimas, tenía 78 años y su partida se debió a una falla multisistémica. El artista se encontraba internado en el hospital Barros Luco debido a complicaciones de salud y fue su hijo quien informó sobre la noticia. Fíjate que Lucho Dimas estaba a puertas de cumplir un año más este próximo 11 de diciembre. Nació en el 42 en la ciudad de Valparaíso, una ciudad que en 2010 lo nombró hijo ilustre. ¿Qué significará ser hijo ilustre? Como representante de su propia... Estandarte de su zona. Bueno, hijo ilustre de la ciudad de Valparaíso, que lo vio nacer y que lo vio nacer como artista también porque comenzó a trabajar muy, pero muy joven en estos teatros tipo revistas, hasta que en los años 60 cultivó cierta popularidad como cantante en escenarios y también en las radios locales. Bueno, una de las voces claves para la cultura local pop. Participó varias veces en el Festival de la Canción de Viña del Mar, incluso en una de sus últimas presentaciones regresó a la Quinta Vergara con parte de la nueva ola. Además de eso, fue conductor de televisión. Él se trasladó a vivir a Perú en algún tiempo, donde no solamente fue conocido por la música, sino que también hizo algunos programas de televisión. Luego se fue a vivir a Canadá, de alguna manera pensando también en internacionalizar su carrera y pensando en que en esa época los artistas latinos
abrirse al mundo era muy, pero muy difícil. Su legado musical será recordado entre muchos por títulos de canciones, pero por sobre todo por su participación en la nueva ola en los años 60. Él era una suerte como de Bobby Checker, podríamos decir, y le gustaba mucho esta cosa así como de, no sé, como de Elvis Presley, esos bailes. Y chilenizar música que era hit en el extranjero y llevarlo un poco al plano local, sí, claro, con artistas locales, que era muy propia de esa época. Además, él también personaje. Incursionó en canciones en inglés y de hecho en algún minuto contó una historia muy fantasiosa de su éxito en Las Vegas, que al final terminó siendo un cuento que él mismo se había inventado y él mismo lo reconocía después. Sin proponérselo, también buscó esa internacionalización antes que solamente queda reservada a algunas estrellas. Bueno, entre los grandes éxitos, Caprichito, por ejemplo, Me recordarás, Sueña, Penas juveniles, Muñequita. Mira, la mejor de todas, Señorita Desconocida, que tiene una historia detrás de esa canción muy divertida porque a él le llega una carta. Sí, esa historia. Un final sorprendente, además. Una vez la contó Felipe Abello, dejémoslo ahí nomás. Sí, yo digo nada más, Señorita Desconocida. Bueno, Luis Dimas. No se puede contar hasta ahora. No, pero búsquenla porque está disponible por ahí para que la conozcan. No, Lucho Dimas era un tremendo, además tenía ese... ¿Cómo se dice? Ese arroje en el escenario. Desplante. Sí, además, como como que no importaba nada. Cero sentido, ni la vergüenza en el buen sentido. Exactamente. Era él. Tanto así que él dijo, voy a protagonizar mi propia película, que se llamaba Taquillator, que la vio muy poca gente. Está muy bien catalogada en la historia del cine nacional, por lo menos. Pero Taquillator es un kitsch, es un culto, así que si tienen la posibilidad, recuerden a Lucho Dimas, cómo fue el Lucho Dimas, que además era súper picaflor, debo decir. No sé. Sí, era un galancete de la época. No, yo creo que tuvo una muy buena vida. Lo vamos a recordar por su música, lo vamos a recordar por su simpatía y también por su humildad. Ya. Oye, yo estoy moviendo la patita, mi mamá le encanta Lucho Dimas, por cierto, y la nueva hora y todo. Saludo a tu madre, afectuosamente. Vamos a dejar en recuerdo latente de Luis Dimas y nos vamos a trasladar a lo que va a ocurrir esta noche en la ciudad de Las Vegas y que tuvo una antesala el día de ayer. Joaquín Sabina, Fito Páez, Emanuel, ellos entre otros, recibieron este miércoles en Las Vegas el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy como homenaje a su excepcional trayectoria artística junto a otros nombres de la música hispana y latina como el puertorriqueño también Gilberto Santa Rosa. Un evento que, como estamos viendo ahí en la alfombra roja, se celebró antes de la gala de los Latin Grammy que se va a transmitir esta noche, una jornada en la que asistieron numerosas estrellas de la música como Carlos Vives, también estaba Jorge Drexler, Pepe Aguilar, Pedro Capó, entre muchos más. Los premios se van a celebrar esta noche del 18 de noviembre, ahí en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Y Rubén Blades, a quien veíamos al inicio de las imágenes, será homenajeado como persona del año este 2021. La gala se va a emitir también a través de la página web de los Latin Grammy para el que las quiera seguir en directo. La larga lista de nominados cuentan 3 chilenos. No, 4 chilenos. No, 3 chilenos. Mon Laferte, Paloma Mami y Jepe. También veremos en esta edición número 22 las actuaciones, por ejemplo, de Ozuna y de Dana Paola, entre otros. Mañana les vamos a estar contando detalles y ojalá que no solo a Paloma Mami, a Jepe y a Mon Laferte, que ya... y Mon Laferte, que oye, ojalá traiga más. Yo me acuerdo que este homenaje a Rubén Blades fue parte de esa discusión o de esa pelea entre Residente y J Balvin, ¿te acuerdas? Sí, también hay. Buena memoria todo del espacio de cultura y espectáculo. Oye, y el homenaje... Mira, Emanuel está invirtiendo algo. Es jovencísimo, encuentro en esa imagen. Como dicen, Dorian Gray, no envejece. Sí. La chica de humo y todo premiado. Me acuerdo de un camarógrafo que teníamos acá y le decíamos Dorian Gray, el gran Juan Cabeza. Le decíamos que no envejecía. Se jubiló aquí en el canal y seguía igual. ¿Sí? Dorian Gray, igual que Emanuel. Un saludo al gran Juan Cabezas a su casa. Vamos a estar atentos entonces a lo que ocurre con la entrega de los premios Grammy, que va a ser esta noche, los Grammy Latino, y que también es un reconocimiento a toda la música en nuestro idioma. Hay porras para Mon Laferte, para Jepe. Hip hip.
Urra. Ya. Y también para Que le vaya Paloma. bien. Gracias, Carola. Gracias, Caro. Chao. Gracias. Hoy ¿Y estamos- nosotros qué pasa este domingo, Pati? Hay elecciones, Andrés Vial, pero nosotros nos vamos a estar acompañando ahí con Chile Elige por la pantalla de TVN, por todas las plataformas, contándoles el minuto a minuto de estas elecciones que van a definir el destino de nuestro país. Sí, en los próximos años, ese destino móviles, despachos desde regiones, el extranjero, redes sociales y toda la información que necesiten una transmisión desde las 6 de la mañana. Chile Así Elige es. a través de todas las plataformas de Televisión Nacional de Chile. Y de esta manera llegamos al final de 24 tarde. Que estén muy bien. Chao, chao.